Bueno, pues buenas noches. Como platicábamos la semana pasada, hoy vamos a hacer una pausa en Génesis para seguir hablando del tema que tanto debate causó sobre la poligamia en la Biblia. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poco sobre divorcio, sobre matrimonio y sobre todo sobre poligamia para tratar de entender como cristianos qué hacemos con la poligamia, ¿no? No vamos a tocar ahorita esa pregunta hipotética porque ya la tocamos, sino lo que vamos a hacer ahora es, vamos a estar en la escritura tratando de desentrañar qué es lo que podemos aprender acerca de la relación de Dios con la poligamia. Entonces, en primer lugar, y antes de cualquier otra cosa, quiero dejar claramente enfatizado que la poligamia es un pecado, no es el estándar ideal de Dios para una relación matrimonial. No obstante, en la Biblia vemos que muchos de los hombres de Dios tienen varias esposas y aparentemente Dios no hace énfasis en este pecado. Entonces, primero vamos a empezar por recordar Génesis, ¿ok? Génesis nos dice claramente que Dios creó un hombre y Dios creó a una mujer, ¿ok? Y Dios le trajo al hombre a su mujer y formaron un matrimonio, el primer matrimonio de toda la historia de la humanidad. Ese matrimonio estaba compuesto por un hombre y una mujer, es decir, era un matrimonio heterosexual y era un matrimonio monógamo, un hombre y una mujer, no un hombre y dos mujeres. ¿Okay? Luego Pablo, ya lo saben y lo hemos visto, Pablo nos dice que el matrimonio aquí en la tierra es una alegoría, una sombra, ¿okay? Un tipo de la relación de Cristo con su pueblo. Pablo dice que Cristo es el esposo y nosotros como su pueblo somos la esposa, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas verdades que son ciertas para el matrimonio en la tierra que reflejan la realidad de la relación de Cristo con nosotros, para el matrimonio celestial, digamos así, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder es, ¿cuántas esposas tuvo Jesucristo? ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Una, ¿de acuerdo? O sea, la Biblia presenta claramente el caso de que la monogamia es el plan de Dios para el matrimonio. Sin embargo, tampoco podemos escapar a la realidad que hay muchas ocasiones en las cuales la poligamia es la que reina en las relaciones de matrimonio de los patriarcas, principalmente en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, vamos a Deuteronomio 17. Aquí, bueno, estamos con Moisés, que les está dando el discurso a la segunda generación que está por entrar a la tierra prometida. Esta segunda generación son los hijos de la primera generación que no obedeció a Dios y que dio, o sea, se quedó tumbada y tirada ahí en el desierto. Entonces ellos están por entrar a la tierra prometida y Moisés les repite la ley, ¿ok? Les vuelve a dar la ley para que ellos entiendan y para que ellos la conozcan. Entonces lo que le está diciendo es, estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobiernen, ¿no? O sea, tal como tienen todos los otros países que nos rodean, ¿no? O naciones. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. Dice, Dios sabe que cuando ustedes entren en la tierra prometida van a querer tener un rey. En este momento, recuerden, ellos no tenían rey. Era una teocracia, una sociedad gobernada por la clase sacerdotal. ¿Ok? Pero cuando lleguen ahí, ustedes van a querer un rey. Bueno, les voy a dar las características de ese rey. El 16 que dice, el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho nunca vuelvas a Egipto. Entonces, la primera característica, el rey que ustedes van a nombrar no tiene que construir grandes establos, ni comprar caballos en Egipto, porque Dios no quiere que regresen al lugar de donde los sacó. ¿Por qué no tendría que construir grandes establos? Porque aquí se está refiriendo a los establos para los caballos que tú tenías en la guerra.
Entonces, si tienes grandes establos es porque tienes muchos caballos, entonces el rey está confiando en su ejército, en el poder de su ejército y no en Dios. ¿Ok? 17. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí. Hay un mandato claro, el rey no deberá tomar muchas mujeres, muchas esposas para él mismo. ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón que Dios nos da? No nos dice por qué es pecado y viola el diseño original de Dios en el huerto del Edén. ¿Cuál es la razón que él da? Porque ellos apartarán su corazón del Señor. Y esto es lo que pasó con Salomón. Si ya leyeron su vida, tuvo entre concubinas y dos esposas 1000 y fueron extranjeras muchas, y entonces ellas apartaron el corazón de Salomón, al grado que Salomón, después de construir el templo para Dios, se puso a construir templos para los dioses de sus mujeres. Entonces, uno esperaría que aquí, por ejemplo, vamos en este pasaje, Dios enfatizara, ¿ok? Que el tomar muchas esposas es un pecado, pero básicamente Dios lo vincula con el efecto que va a tener que tomen muchas mujeres. ¿Cuál es ese efecto? Van a apartar su corazón del Señor. ¿Ok? Tampoco tendrá, bueno, pues acumular para sí grandes cantidades de oro y plata, y cuando sigues leyendo dice que él tendrá que hacer una copia de, o sea, bueno, o sea, por cuanto a la Torá, por cuanto a la ley, él tendrá que escribirla con su, o sea, bueno, con su puño y letra y todo esto. Pero lo que quiero enfatizar aquí es cuando Dios da el mandato de que el rey no tome muchas esposas, lo vincula con la capacidad que estas esposas van a tener de apartar su corazón del Señor. ¿Ok? Entonces, comenzamos a pensar, ¿por qué Dios no dijo claramente, oye, no tengas muchas mujeres? Porque van a, o sea, porque es un pecado, digamos, que viola el diseño del huerto del Edén. O sea, en pocas palabras, ¿por qué Dios permitió la poligamia? Sí, dime, Julio. Ah, podemos decir, como tú decías la vez pasada, inferir o ¿qué palabra utilizaste? No me acuerdo. Interpretar que todo aquello que nos aparta del Señor es pecado. No, claro, 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 no, claro. O sea, lo que estoy diciendo es que, vamos, este pasaje está prohibiendo que el rey, también hay que entender que está prohibiéndole algo al rey, ¿ok? No al pueblo. Esto es muy importante cuando estás haciendo interpretación de la Biblia, que veas a quién se le está comentando o diciendo algo. Entonces, Dios aquí le está prohibiendo al rey tomar muchas esposas. Es un pecado, desde luego, y eso ya lo sabemos, por eso comencé diciendo es pecado, desde Génesis 3:15. Pero la razón, y si bien todo aquello que te aparte de Dios es un pecado, pero creo que aquí pudo haber sido mucho más claro Dios, ese es mi punto, al decir, oye, no tomes muchas esposas, porque para empezar, tomar muchas esposas es un pecado, pero no lo dijo así. Entonces, por eso comencé diciendo, a ver, quiero enfatizar de una vez antes de, o sea, de que continuemos, que la poligamia es un pecado. Efectivamente, aquí es un pecado, pero el énfasis no está en las muchas esposas, sino el énfasis está en que van a apartar su corazón de Dios. O sea, es lo que quiero que vean un poco, ¿no? Porque de hecho, tú pensarías, bueno, si es un pecado, Dios lo pudo haber como prohibido de manera expresa en la escritura. Y hay una gran interrogante porque no está prohibido, así como de manera expresa, clara, ¿no? Contundente. Y cuando te digo que Dios se lo prohíbe al rey, esto es importante porque cuando estás haciendo hermenéutica tienes que ver a quién le están diciendo las cosas. Por ejemplo, un pasaje que creo que todo el mundo conoce. Cristo está por irse, ahí en Juan, creo que es 17. Cristo está por irse ya, por subir al Padre. Y le dice, bueno, pues a los discípulos que les conviene que él se vaya, porque cuando se vaya les vean, o sea, él enviará al Consolador, que es el Espíritu Santo. Ahí Cristo está hablando con sus apóstoles y les dice, él les recordará todas las cosas que yo he dicho. Entonces, ese pasaje, por ejemplo, está diciendo que Cristo iba a mandar al Espíritu Santo para que cumpliera un propósito muy particular
con sus apóstoles y era recordarles las cosas que ellos habían escuchado de boca de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos iban a escribir la Biblia muchos años después de que Cristo se fuera, 40, 50, 60 años después. ¿Cómo te vas a acordar de un diálogo que tuviste con una persona hace 50 años? El Espíritu Santo les iba a dar esa capacidad para que recordaran casi verbatim, o sea, palabra por palabra lo que Cristo había dicho. Ahora, esa promesa no es para nosotros. ¿Cómo lo sé? Uno, porque no me lo está diciendo a mí. Y dos, porque yo no escribo la Biblia. Y tres, porque yo nunca escuché a Cristo hablar directamente. ¿Ok? Entonces, cuando uno llega, digamos, a la escritura, tiene que ver el contexto y a quién se le dicen las cosas. Pero todavía para hacerlo un poco más complicado, uno pensaría que si efectivamente es un pecado, Dios lo prohibiría de manera expresa. No lo hace. Pero lo que sí hace es legislarlo. O sea, Dios toca el tema de la poligamia en la Biblia dentro de la ley y lo legisla y lo regula. No lo prohíbe. No estoy diciendo otra vez, no estoy diciendo que sea buena, no estoy diciendo que se deba practicar, estoy diciendo que es un pecado, pero que Dios legisla. Porque lo que dijimos la vez pasada es que la poligamia en el Antiguo Testamento, como el divorcio, no es un mandato de Dios. Al final es un pecado, pero es una concesión de Dios ante el corazón perverso humano. Entonces vamos a verlo, por ejemplo. ¿Dónde legisla Dios la poligamia? Permítanme, aquí en Deuteronomio está, de hecho, a ver, déjenme bajarme este capítulo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, Deuteronomio 21:15. ¿Qué dice? Supongamos que un hombre tiene dos esposas. Esto es la ley, ¿eh? Por eso quiero dejarles claro dónde estamos. Estamos en Deuteronomio. Y Deuteronomio quiere decir segunda ley o repetición de la primera ley. Aquí Moisés le está repitiendo toda la ley a la segunda generación de Israel. Entonces, en la ley dice, supongamos que un hombre tiene dos esposas y solamente ama a una de ellas, como pasó, por ejemplo, con Jacob. Pero ambas le han dado hijos varones. Y supongamos que el primer hijo varón lo haya tenido con la mujer que no ama. Este es el tema de Jacob. Cuando el hombre divida su herencia, ¿no? Y te sigue diciendo qué va a hacer con herencia, ¿no? O sea, que no vas a darle una mayor parte al menor, al que tuviste con la esposa que amas, como si fuera el primogénito. Recuerden que el primogénito recibía la mayor parte de la herencia. Deberá reconocer los derechos del hijo mayor, el que tuvo con la esposa que no ama, al darle la parte doble que le corresponde. Ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre y a él les corresponden los derechos del primer hijo. Creo que está muy claro que Dios está legislando el caso de poligamia. O sea, no podemos decir que no. Ahí está. Insisto, Dios pudo haber dicho, prohíbo que tengas dos esposas. No lo hizo. No estoy diciendo, otra vez, que no es pecado. Pero no lo dejó de manera expresa. Incluso al contrario, lo regula la situación, como regula también el divorcio. En la ley de Moisés van a encontrar ustedes la regulación del divorcio, el cual es un pecado porque Dios lo odia y rompe con el diseño original de Dios para el matrimonio, el cual se ve en el huerto del Edén y el cual es una sombra de la relación de Cristo con su iglesia. Pero aquí Dios está legislando la poligamia. Entonces, de alguna manera, y tengamos mucho cuidado con lo que vamos a decir, con lo que yo voy a decir, de alguna manera Dios está permitiendo la poligamia en este contexto histórico. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es, no tengo idea. No sé. Aquí mucho se ha especulado y tú vas a leer comentaristas que te van a decir, bueno, es que en este tiempo, una mujer no tenía como los medios para sobrevivir sola y pues siempre han existido en la historia del hombre más mujeres que hombres
Entonces, era como una concesión de Dios para las mujeres estas que no quedaran solteras, se murieran de hambre, sino que fueran esposa de un hombre que tuviera varias y les mantuviera a todas. Nosotros van a decir es que esto servía al plan de Dios, vamos, en los primeros tiempos, cuando él dijo fructifíquense, multiplíquense, porque pues un hombre si tiene una esposa solo puede tener tantos hijos, pero si tiene más esposas puede tener más hijos. Estas son especulaciones que la gente dice. La realidad es que yo no lo sé, pero lo que sí sé y lo que sí veo es que Dios está aquí en este punto de Deuteronomio legislando una relación polígama y no le está diciendo al cuate que se encuentra, digamos, en este estado, oye, divórciate de una, como dirían los pastores de hoy con los cuales yo he debatido, no, muchos, pues así como por muchas veces. Nunca vas a encontrar en la Biblia que Dios ordene el divorcio como un asunto de obediencia. Estos hombres, este hombre de acá de Deuteronomio tiene 2 esposas y no se le dice tienes que divorciarte de una, sino en el estado en el que está, Dios está regulando en este caso los derechos de primogenitura. Ahora, Dios lo está regulando, eso sí, creo que es claro, porque los jueces de Israel se van a encontrar con estos casos. Eso quiere decir que no solo los patriarcas estaban siendo polígamos, sino mucha gente, y no sabemos cuánta, pero probablemente la suficiente como para que Dios lo ponga en la ley, vive en poligamia. Y entonces es necesario regular la situación de manera judicial, de manera jurídica. En este caso, con derecho civil, que tiene que ver con, a ver, si el primer hijo mayor es con la mujer que no amas, a él le tienes que dejar lo que le corresponde como primogénito, aunque no sea de la mujer que amas más. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario, queja, inquietud? No. Ok, bueno, Ok. entonces, a ver, Julio, dime. Supongamos que esto que estamos viendo y Ajá. estás diciendo que es algo que Dios reguló. En la práctica, por ejemplo, tendría que aplicarse esta parte de la herencia con el mismo caso actual. Ok, mira, te voy a decir que no y te voy a explicar por qué. Porque no somos Israel. Bueno, por lo menos tú y yo somos mexicanos, ¿ok? Y ya vivimos en un país con su propio código civil que tiene sus leyes que tienen que ver con las herencias, ¿sí me explico? Cuando tú vas al Antiguo Testamento te vas a encontrar que hay muchas leyes, como 620 y tantas, ¿ok? Pero no todos es el mismo tipo de ley. Hay una ley que refleja el carácter inmutable de Dios. Son los 10 mandamientos, ley moral, ¿ok? Y curioso, sobre esa ley moral están construidos prácticamente todos los sistemas jurídicos de todos los países del mundo. Porque esa ley natural Dios la dejó en el corazón del hombre. Por ejemplo, no matarás, no robarás, no adulterarás, ¿no? Pero hay otra ley que tiene que ver más con una cuestión ceremonial de cómo podía un hombre pecador acercarse a Dios. Entonces, esas son las leyes que tienen que ver con los sacrificios, con los holocaustos, con las ofrendas, ¿no? Que por la culpa, que de gratitud, con los cereales, o sea, cómo se acercaba un adorador, digamos, a Dios, ¿no? Y esa ley ceremonial, cuando tú sigues leyendo toda la Biblia, te das cuenta que ya Cristo la cumplió y ya no está en vigor. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos ningún otro sacrificio por el pecado ni por la culpa. Porque todos estos sacrificios del Antiguo Testamento eran un tipo, una sombra, que encontraron su cumplimiento en el antitipo o la sustancia que es Cristo. Y también hay otro tipo de leyes en el Antiguo Testamento que son de carácter civil, como esta que estamos viendo acá, que regulan el tema del patrimonio, que regulan el tema de la familia, que regulan el tema de las herencias, ¿no? De las tierras, de la propiedad. O sea, pues esas leyes no las tendríamos nosotros que estar obedeciendo, porque nosotros no vivimos en una teocracia, vivimos en una república democrática.
y no somos Israel, somos mexicanos del siglo XXI, ¿no? Estamos sometidos a nuestras leyes civiles. Exactamente. O sea, exactamente, porque estas leyes tenían que ver con la nación de Israel como pueblo, nada más. Pero el decálogo, por ejemplo, gran parte del decálogo, que no todo, pero gran parte del decálogo se reitera en el Nuevo Testamento. Sí, díganme. Y la ley civil actual nuestra, ¿qué dice de la poligamia? La ley civil aquí en México está prohibida, o sea, vamos, está prohibido que te cases con más de una persona. ¿Ok? Vamos, aquí en México está prohibido. ¿Sale? Entonces, como cristiano, bueno, como cristiano te tienes que sujetar, vamos, a la ley civil, ahí donde no contradiga la ley de Dios. Realmente acá en México, digo, en México del siglo XXI, estaría muy complicado encontrarte una persona que en siglo XXI, digamos, aquí en México vive en poligamia, salvo que seas mormón y vivas en Chihuahua. ¿No? Porque allá los mormones, ¿mande? Entonces, en el caso hipotético que tú planteabas, por el cual surgió todo este debate, Ajá. tenemos que acudir a nuestra ley civil, que es la que regula esa parte. Para empezar, diría, no puedes tener dos esposas, no existe eso en la ley civil. No, pero es que creo que perdieron el punto donde les dije que era un hombre que vivía en una sociedad donde la poligamia era permitida. O sea, no en México, pues. Si no fue lo que dije, vamos, enfaticé, y si no, se los comento ahora. No, sí, o sea, es que fue, digamos, un argumento que di, vamos, en ese momento, de por eso es que él era polígamo. En algún lugar del mundo, pero no es. Bueno, ok, bueno. En un lugar donde el gobierno permita que seas polígamo, por ejemplo, vamos, el Medio Oriente. No, vamos, Arabia Saudita puedes tener cuantas esposas puedas mantener. ¿No? Ahí jurídicamente, o sea, vamos, ilegalmente, como hombre puedes tener varias mujeres. ¿Y cuántas puedes tener? Cuantas puedas tú mantener con la misma calidad y nivel de vida. Entonces ahí, por eso los cuates que son jeques y son petroleros y tienen sus Mercedes y todo esto, pues tienen un chorro de mujeres, porque pueden mantener muchas, ¿no? Digo, fue lo que enfaticé, y si no, bueno, se los comento ahora. Claro que estás en México, como bien refieres, tienes que sujetarte, pues, a tu ley civil, ¿no? Y no podrías tener dos mujeres antes de que vengas a Cristo, porque aquí no se puede. Pero, por ejemplo, también te voy a decir algo, como en este país hay una singularidad que es, o sea, pues es un país de muchas culturas, ¿no? Y multicultural en todos los sentidos. El gobierno mexicano es laxo, incluso en la legislación federal. Esto quiere decir que no la aplica por igual en todos lados. Por ejemplo, a los mormones que tienen su colonia en Chihuahua, les permite tener varias esposas. Aunque está prohibido, se los permite. En los pueblitos, digamos, indígenas, les permite que las elecciones no sean como el país dice que tienen que ser. El INE ni entra ahí porque ni los dejan entrar, sino dejan que los ancianos voten por sus usos y costumbres. Pero bueno, aquí el punto es que este caso hipotético que puse fue de una persona donde la poligamia está permitida. Pero fuera del caso hipotético, lo que estamos viendo acá es que Dios lo está regulando. No le está diciendo te vas a divorciar de una, ¿no? Simplemente tienes dos, a ver, te voy a decir cómo vas a manejar el tema. Y como les digo, como era un caso que los jueces iban a estarse encontrando, pues se infiere y se intuye que no era una persona la que vivía en esta situación, sino varias. Entendemos, basado en lo que has dicho, que obviamente esto que Dios está regulando se lo está regulando al pueblo judío. Exactamente, sí. Entonces ya no aplicaría para nuestra situación actual. No, espérame, es que es a lo que voy. Vamos a lo que voy. Cuando tú ves el Antiguo Testamento, tú sabes que no puedes aplicarte. O sea, lo que quiero dejar claro, y creo que tal vez no fui muy claro en eso, es cuando yo les presento este mandato, yo no te digo que tú te lo puedes aplicar hoy, pero te está hablando del carácter de Dios. Te está diciendo algo del obrar de Dios. Porque, insisto, Dios pudo haber dicho, te prohíbo que te cases con muchas mujeres, no lo dijo. Dios pudo haber dicho, si alguien tiene dos esposas, que se divorcie, no lo dijo.
¿ok? Dios pudo haberlo prohibido de manera muy clara, no lo hizo. Lo que yo estoy debatiendo aquí y lo que yo estoy tratando de demostrar aquí es que aunque es un pecado, que lo es, desde Génesis, es una concesión de Dios, como el divorcio, que no es un mandato, que no es un mandamiento, pero es un permiso, digámoslo así, y quiero ser bien cuidadoso, o sea, es un permiso por la dureza del corazón del hombre. Claro que esto viola el, vamos, el modelo de Dios para lo que es un matrimonio, claro que lo viola. También el divorcio, lo viola, Cristo lo dijo, lo vamos a ver en un ratito. Pero no obstante que lo viola, Dios lo está regulando porque, lo voy a decir de manera muy clara, lo está permitiendo. Entonces, yo no estoy diciendo, ojo, que tú puedas tomar este artículo y te lo aplicas porque no vives en Israel ni nada, pero sí te deja ver algo de cómo Dios está tratando con este pecado en particular. Por ejemplo, se van a dar cuenta, si ya leyeron todo el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que el gran pecado por el cual Dios está fustigando una y otra vez al pueblo de Israel es la idolatría. Y les manda profetas, y los castiga. Y es como que el pecado así que Dios está enfocando y Dios le arroja las luces, ¿no? Mientras el pueblo de Israel está cometiendo otros múltiples pecados. Y parece que Dios no está enfocado en esos, sino en la idolatría. No estoy diciendo que los demás no sean pecados. Estoy diciendo que a veces Dios se enfoca en pecados que son más graves, porque sí hay pecados más graves y menos graves, sin que los menos graves dejen de ser pecado. Y no por eso sean permisibles o deseables, para nada. Simplemente estoy diciendo que Dios a veces parece tolerar algunas conductas que son pecaminosas porque está enfocado con alguien en que cambie otro pecado que es mucho más grave, como en el caso del pueblo judío, la idolatría. Y lo sabemos porque como lo vimos la vez pasada, ¿no? Que lo vimos un poquito, vamos a 2 Samuel 12, cuando David es reprendido por Natán. Digo, vamos a recordar qué es lo que hizo David, ¿ok? Él estaba ahí en su palacio, mientras él tenía que estar en la guerra, y te lo dice, en la temporada en las cuales los reyes van a la guerra, él no fue a la guerra, o sea, estaba de flojo, pues, ¿no? Él dijo, esta vez no voy a la guerra, me quedo aquí, y pues como no tenía nada que hacer, andaba ahí paseando por la azotea y vio a una mujer que se bañaba ahí enfrente de su palacio. La tomó como su esposa, o sea, la tomó, se la llevó a su casa, la hizo su mujer, la embarazó. Y resulta que, que la señora esta era esposa de uno de los soldados que conformaban el grupo más élite de David, se llamaban los valientes de David, eran pocos. Y entre esos valientes de David estaba Urías el Eteo, que era esposo de Betsabé. David, cuando se entera que está embarazada y que tomó una mujer casada y aparte a la mujer de uno de sus mejores soldados, manda a llamar a su esposo que estaba en la guerra, intenta que su esposo vaya y tenga sexo con su mujer para que el bebé que van a hacer crean que es del esposo. Él es tan fiel a David que dice, yo estoy en guerra, yo no, o sea, y mis compañeros están allá peleando, ¿cómo voy a estar yo aquí con mi esposa? Yo aquí me quedo parado. Y David lo emborrachó y trató de que fuera. El punto es que el Señor no fue. Y cuando David vio que no iba a poder, pues dijo, él va a saber que su esposa estuvo con alguien, porque va a tener un bebé y él no ha estado con su esposa. Entonces, ¿qué tuvo que hacer David? ¿Qué es lo que hizo él? Nos escribió una carta al general y le dijo, quiero que pongas a este cuate en lo más crudo que está en la guerra y lo abandonen, lo dejen solo para que lo maten. En cuestión de días, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, se convirtió en un homicida y se convirtió en un adúltero. ¿Okay? Y más o menos estuvo como 1 año sin confesar su pecado. Hasta que Dios envió al profeta Natán, y estoy seguro que ya han visto, bueno, pues esta historia es muy buena. Simplemente le dice, oye David, ¿qué crees? Fíjate que en una ciudad hay un hombre riquísimo que tiene muchos corderos, muchas ovejas. Y su vecino es un hombre pobre que solo tiene una corderita, que él ha criado como si fuera su hija.
Entonces, ¿qué crees? Que le llegaron visitantes al hombre rico y él, en lugar de matar a una de sus animales para darles de comer, fue y le quitó la única que tenía el pobre y la cocinó y se la dio a sus amigos. Entonces David en ese momento se enojó, ¿no? Y dijo acá, tan cierto como que el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. ¿Cómo es posible, dice David, que alguien haga algo tan nefasto? Debe morir, debe reparar el daño y tal, tal. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Esta es una de mis partes favoritas de la Biblia, porque es así como más impactantes, más dramáticas. Tú eres ese hombre, David. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Dios le va a recordar, aquí ya les dije, están citando a Dios. Digo, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero dentro de la Biblia hay veces que Dios es citado con comillas. Yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Son cosas que Dios está haciendo de manera activa. Son acciones de Dios, no son acciones de David, son acciones de Dios. Yo te ungí, yo te libré. ¿Qué más? Te di la casa de tu amo, yo te di el palacio donde vives hoy. ¿Qué más te di, David? Sus esposas, que es lo que vimos la vez pasada. Dios está diciendo, yo te di las esposas de tu amo. Entonces, aquí para las personas que de verdad dicen que esto no es posible, tenemos un problema inmenso. Porque no solo viendo que Dios ya reguló el ser polígamo, sino Dios diciendo, yo tomé y yo te di las esposas que tenía Saúl, te las di a ti. No podemos decir que no dice eso. O sea, cuando uno está con la Biblia debe de ser bien honesto, porque no tenemos ninguna agenda que defender. Debe de ser bien humilde y debe de temblar, porque es la palabra de Dios. Y yo no me voy a atrever a torcer la palabra de Dios para que diga algo que yo quiero que diga. Y no se trata de si me gusta lo que dice o no me gusta. Es lo que dice. Entonces, fíjense bien. Digo, aquí vamos a regresar un poco a las clases de español en la primaria. Entonces, yo te ungí, yo te libré, yo te di la casa de tu amo, yo te di sus esposas, yo te di los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Mucho más de qué? De todo lo que ya mencionó. Mucho más reinos, mucho más poder, muchas más esposas. ¿Okay? ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? Hiciste este acto tan horrible, pues mataste a tu amigo Urías, el hitita, el eteo, con la espada y le robaste a su esposa. O sea, Dios le está diciendo, yo te di las esposas de tu amo. ¿Por qué le diría a Dios, yo te di a las esposas de tu amo, y por qué le reclama a la otra que le dice, tú le robaste a la esposa al otro? ¿Mandé? ¿Por qué en esta parte lo que dice, le robaste a su esposa? En el caso de Dios. Es bien, fíjate, muy buena pregunta. ¿Y dónde crees que nos va a responder Dios? En el contexto. Vamos a leer. Por tanto, el Señor nos envió al profeta Natán para que le contara a David tal historia. Ahora, nada más ojo, cuando los hombres de Dios tomaban muchas esposas, no tomaban mujeres casadas, tomaban mujeres viudas o solteras. El tomar una mujer casada es adulterio y está prohibido en el Decálogo. Pero para que lo vamos aquí con más claro, dice Natán, había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico, el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad, el pobre no tenía nada, solo una pequeña ovejita que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos, o sea, dice que comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso y él la cuidaba como una hija, la arrullaba, acunaba como una hija, o sea, tienes un hombre rico, muchas ovejas, muchas posesiones, ganado en cantidad, un hombre pobre que no tiene nada, solo compró una pequeña corderita, una, y era tan especial para él que la cuidó y la crió junto a sus hijos como si fuera su hija. Desde aquí ya tenemos personas que son bien animalistas, ¿no? Que cuidan mucho, digamos, a los animalitos como si fueran hijos. Era tal su amor por su ovejita que comía del mismo plato y bebía de su vaso y la arrullaba, acunaba como si fuera su propia hija. Cierto día,
una visita, llega con el hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su rebaño o de su manada, tomó la ovejita del pobre, la mató y la preparó para su invitado. ¿Por qué Dios le está reclamando entonces que se robó la esposa de su prójimo? Uno, porque es adulterio y ese pecado sí está bien tipificado en la ley de Dios. Y sobre todo, de acuerdo al contexto, porque tú tenías muchas y él tenía una. Ese es el punto. Por eso le pone primero esta historia inspirada por Dios. Este tenía muchas ovejas, vamos a leerlo aquí, muchas ovejas y ganado en cantidad. Este tenía solo una pequeña oveja. Es obvio que es una metáfora, porque aquí las esposas son las muchas ovejas y este solo tenía una esposa. Y sobre todo porque es adulterio, insisto, y siempre que vemos que se casan, por ejemplo, voy. Cuando David tuvo muchas esposas, se casó con mujeres solteras o con mujeres viudas, nunca con mujeres casadas. Es la primera vez que él se mete con una mujer casada en el texto bíblico. ¿Qué pasó? Acá Dana pregunta entonces que si adulterio entonces solo es si, o sea, si le estás, o sea, si está haciéndole infiel al hombre. O sea, porque ¿Cómo? entonces David con un montón de mujeres, o sea, al estar con varias mujeres, pues también estaba adulterando. Excelente pregunta. Sí, fíjate bien lo que voy a decir y eso es donde he querido llegar y muy bien por esa reflexión. Excelente pregunta porque el adulterio es un pecado, ¿ok? Es un pecado que está tipificado en la ley. Y en el caso de los patriarcas y en el caso de las muchas esposas y en el caso de la gente con dos mujeres y que Dios lo va a regular ahí, nunca los acusa de adúlteros. Porque la clave está en que Dios llama a sus esposas sus esposas. Ese es mi punto. Desde los primeros patriarcas que tuvieron muchas esposas, Dios nunca los culpa de adulterio. A David. Las mías que eso no les está gustando nada. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces al final del día, como les he dicho siempre, cuando uno encuentra algo en la palabra de Dios que no entendemos o no nos gusta, pues decimos, Señor, yo no sé más que tú sabes más que yo, y pues yo te voy a adorar por quien tú eres. Ojo, otra vez, esto no me está mandando tener muchas esposas. Esto no me está diciendo que la poligamia es bien vista por Dios. Esto no me está diciendo que no es un pecado. Solo los quiero llevar a ver algo que a veces no vemos, que hay concesiones que Dios hace por nuestro pecado. ¿Ok? Podríamos ir, en vez de usar la palabra hace, sería que podríamos decir que Dios permite, como utilizaste hace rato. Estoy de acuerdo sin problema, pero te voy a decir por qué no me gusta permite, aunque es una palabra, o sea, es correcta, digamos, para que te... Digo, al fin y al cabo todo parte de la naturaleza pecaminosa del hombre. Exactamente, esa es la clave, Julio. O sea, Dios no es el autor de tu pecado ni de mi pecado, ¿ok? Pero Dios usa nuestro pecado para lograr nuestro propósito, su propósito. Entonces, okay, Dios, si lo quieres poner así, queda bien, digamos, Dios permite ciertas concesiones por nuestro gran pecado. Por ejemplo, ahí les va, y vamos a ver ahorita el divorcio en un momentito. Dios permite el divorcio en ciertas circunstancias, pero la realidad es que no es parte del plan de Dios, porque de hecho, Dios lo que manda, por ejemplo, a ver, Cristo dice que te puedes divorciar por causa de inmoralidad sexual, ¿ok? Ya está. O sea, que en ese caso es el adulterio. Exacto, la pornografía y muchas otras actividades, o sea, que son sexuales, que son ilícitas, ¿no? Okay. Y Cristo dice, pero lo dejó como una concesión por la dureza de su corazón, porque lo que Dios te manda hacer es perdonar al cónyuge ofensor. ¿Me explico? Pedro dice, ¿cuántas veces perdonaré? Hasta 7, porque ya sabemos que los rabinos decían que debías perdonar a una persona por la misma, ofensa solo 3 veces.
y con 3 veces ya eras como wow, ¿no? Como, oye, mira, es casi Dios en la carne. Pedro quiso ser más espiritual y dijo, no 3, no 7. Oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? El contexto es en el mismo pecado, hasta 7 veces, como que él esperaba que Cristo le dijera, oye, Pedro, eres fantástico, 7 veces son 4 veces más que los rabinos. No, Cristo le dijo, yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, el número que dijiste, multiplícalo por 70. O sea, todas las veces que pequen contra ti, todas las veces que tendrías que perdonar. Pero como Dios entiende la dureza de nuestro corazón y entiende que la vida matrimonial puede ser un infierno de 2 pecadores que no se arrepienten, entonces Dios, por misericordia, nos deja la salida, la concesión del divorcio. Es lo mismo en este caso. ¿Ok? Entonces, una vez que confronta a David por su pecado, tal, él ya sabemos que se arrepiente. Y díganme qué salmo escribió el rey David después de ser confrontado por Natán. ¿Quién sabe? 51, dice Gaby. Exactamente, Salmo 51. Es el gran salmo penitencial, el gran salmo de arrepentimiento de David, donde básicamente dijo, mientras callé, o sea, mientras no te confesé mi pecado, mis huesos se consumieron. O sea, él estaba sufriendo internamente, pero no confesaba su pecado. O sea, es un salmo maravilloso que todos lo hemos cantado, vamos orado de una manera bien especial cuando nos hemos arrepentido de algo, porque todos hemos estado, digo, si eres cristiano, todos hemos sentido este carcomer de huesos y de alma y todo cuando no confesamos un pecado y no lo traemos delante de Dios. Y entonces, vamos a dar un fast forward, vamos a adelantarnos rápido al testimonio de la vida del rey David, ¿no? Ya que está terminando, bueno, pues su vida y todo esto, la Biblia nos dice, estamos aquí en el 3, vamos, Abiam cometió los pecados que había cometido su padre antes de él, este es un rey, y no fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. Dicen, oye, en el recuento final de la vida de David fue un hombre fiel a Dios, pero por amor a David, no, aquí no es, sí, pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran reinando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él, pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor, y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías elitita. ¿Qué crees que te dice ya como recuento final de la vida de David? Que hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. Y escucha, obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos, excepto en el asunto de Betsabé con el esposo que él mató. Una vez que le excluye ese asunto de Betsabé con su esposo, porque ahí estaba involucrado pues, un homicidio con un adulterio, te dice que todo lo demás que David hizo fue obedecer al Señor durante toda su vida. Pregunta, ¿cuántas esposas tuvo David? Muchas. Incluso al final de sus días tuvo a una muchachita que se llamaba Abisag, que ya él estaba viejito, y dice que se acostaba con él, ya no con intenciones pues como sexuales, te lo dice claramente, sino nada más pues estaba ahí con él, y cuando te dice eso es porque se acostaba con ella, pues como se acuesta un esposo a veces, o sea, no quiero ser como muy gráfico, pero no, o sea, pero no es como una cuidadora, pues nada más. Aún cuando ya él era viejitito, o sea, ya como un super ancianito, aún tenía otra mujer más. Y eso aparentemente Dios no lo considera un pecado aquí en la vida de David, en el testimonio final que da sobre su vida. Nunca te va a decir, es que aparte tuvo muchas mujeres. Las tuvo. Es un pecado, lo es, estoy seguro. O sea, yo no estoy argumentando a favor de la poligamia, pero estoy viendo que Dios tolera, concede en algunas cosas de la vida humana, incluso regula, porque sabe que somos terribles pecadores. Sabe que somos terribles pecadores. Y nos da a veces una concesión. Incluso
Cuando tú vas a los pasajes del Nuevo Testamento que te hablan del matrimonio, te vas a dar cuenta que siempre se refieren a un esposo y una esposa. Entonces, no hay duda, o sea, no hay duda alguna, no hay duda ninguna de que el matrimonio o sea, en la mente de Dios, en el plan de Dios, es monógamo. Punto. O sea, eso no hay ni cómo discutirlo. Siempre que te habla del esposo, dice el esposo y la esposa. No dice y las esposas. Siempre es uno y uno, uno y uno. Y cuando Pablo está dando el mandato para el esposo, es la esposa, no las esposas. Entonces, no hay duda de que Dios quiere un matrimonio monógamo. No hay duda de que el estándar de Dios es la monogamia. No hay duda de que Él creó un hombre y una mujer. No hay duda de que es un pecado tener varias esposas. Pero tampoco hay duda de que Dios está... ¿Mande? Ok, no hay, ya eso nos queda claro, no hay duda de eso. Ajá. Bueno, ¿qué pregunta vas a hacer? ¿Te vas a preguntar algo, Gaby? Okay. Sí, yo tengo, o sea, una duda, ¿no? Ajá. Y ahora sí, entrando con el ejemplo actual del divorcio. Ajá. Digo porque nos pasó realmente, ¿no? Ajá. Cuando en un matrimonio está, por ejemplo, esta inmoralidad sexual que de la otra persona no es comprobable, pues, que haya sido infiel físicamente, pero ya había una adicción a la pornografía, ¿no? Y obviamente eso ya llevó problemas mayores en la familia, con los hijos, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, muchas personas en la iglesia a donde esta persona iba, pues le dijeron que no se divorciara, que Dios no quería que se divorciase. Yo en lo personal le dije, mira, o sea, para mí, no creo que Dios quiera que sigas, porque ya, o sea, ya está afectando o sea, ya hay consecuencias en la vida de tus hijos, ¿no? Entonces, la verdad, o sea, a mí me quedaba esa duda, ¿no? O sea, si fue bíblico o no lo que yo le dije o no sé, ¿no? Parte. Ok, mira. Cuando la Biblia, digo, vamos a ver, vamos primero, o sea, como para ya tocar el tema del divorcio, que es otra concesión, ¿no? O sea, digo, vamos, espero que hasta acá, por lo menos, aunque no me crean, pues, vamos, hayan visto lo que la Biblia dice y pues pues ya ustedes ahí vayan y díganle a Dios que no están de acuerdo, ¿no? Pero, vamos a ver el tema del divorcio. Primero vamos a empezar con un pasaje bien importante. Esto es Dios hablando, ¿ok? Digo, aquí cuando te das cuenta, Dios está reprendiendo, Dios está reprendiendo a los judíos, ¿no? De que han sido infieles a sus esposas, ¿no? Y vamos, aquí vemos la esposa con la que hiciste tus votos de matrimonio, ¿no? Y te dice, yo te hice un cuerpo con tu esposa, vamos, un espíritu con ella, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no les hagas infiel a tu esposa. Creo que lo primero que debemos de dejar claro es que Dios odia el divorcio. O sea, si Dios odia algo, es porque ese algo no es bueno, porque Dios es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces Dios odia el divorcio, para empezar, y eso no cambia la realidad de que un cristiano, una persona, se puede divorciar. Pero Dios odia el divorcio. Entonces, así como comenzamos con la poligamia de que es un pecado, comenzamos diciendo que Dios odia el divorcio o sea, en términos de su economía de la relación entre un hombre y una mujer, es un pecado. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tenemos esto sentado y sabemos, porque también quiero que quede claro que el divorcio no es un mandato, sino es una concesión, nos vamos entonces a Mateo, donde estábamos, para responder a tu pregunta, Gaby. Ahorita voy.
Aquí está Jesús, ¿sale? Está en Galilea, baja a Judea, que está en Judá. Lo siguen multitudes, está sanando a los enfermos. Unos fariseos que ya sabemos eran sus archienemigos, se acercan y dice aquí Mateo, trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Esta pregunta tenía jiribilla. Esta pregunta no era una pregunta sincera de alguien que quiere saber, era una trampa. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? A ver, Jesús, dinos tú, ¿qué piensas del divorcio? Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio, Génesis, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Digo, para los que les quede claro que la poligamia no es el plan de Dios, dicen los dos y no los tres, ¿no? O los cuatro. Dicen los dos, un hombre y una mujer. A ver, oye Jesús, ¿qué piensas del divorcio? Bueno, ¿no has leído la Biblia? Ahí se escribió que desde el principio Dios formó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y son una sola carne. Para Dios son una sola persona. Como ya son dos, sino uno, no. A ver, no. Como ya no son dos, sino uno, dicen, como Dios los amalgamó, que nadie separe lo que Dios ha unido. Esto es en correspondencia con lo que Dios dijo, yo odio el divorcio. Entonces dice Dios, lo que yo uní, que nadie lo separe. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? A ver, entonces si me estás diciendo que no se puede uno divorciar, ¿por qué Moisés dijo que sí? Están tratando de poner a Cristo contra Moisés, ¿sí me explico? Para poderlo acusar de violar la ley. Y Jesús comentó, perdón, él contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión, aquí está mi palabra. Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio a menos que la esposa le haya sido infiel. Ahí te va. O sea, efectivamente en la ley está la cláusula de divorcio, pero ese no era el plan original de Dios. El divorcio como institución solo es un permiso, una concesión que Dios da porque si no ustedes se van a matar, porque son terribles pecadores y su corazón es duro como una piedra. Pero otra vez, esa no era la intención original de Dios. Entonces, dejamos claro ya que Dios odia el divorcio y el divorcio es un pecado. Dejamos claro que el divorcio no es un mandato, es una concesión por la dureza de nuestro corazón y dejamos claro que no fue la intención original de Dios. ¿Ok? Pero también sigue el pasaje. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces dice Jesús, ok, me estás preguntando si uno se puede llegar a divorciar, como preguntaron ellos, por cualquier motivo, por cualquier cosa. Porque los rabinos lo que hacían es que tomaban la ley y decían básicamente, si tú ya no quieres a tu esposa, y es literal, o sea, no es un ejemplo tonto, es literal, así está escrito. Si tú ya no quieres a tu esposa porque no te gustó cómo te hace de comer, despídela con una carta de divorcio. Si tú ya no quieres a tu esposa porque no te gustó cómo te tiene la ropa o cómo te tiene la casa, despídela con una carta de divorcio. Los judíos estaban divorciando de sus mujeres por cualquier razón y pensaban que estaban obedeciendo la ley. En realidad lo que estaban haciendo es porque ya tenían desde luego otras mujeres con las cuales se querían casar y solo buscaban un pretexto como para despedir a esta. Entonces Cristo acá está acotando el divorcio y está diciendo hay una causa lícita de la concesión, no del mandamiento porque no lo es, de la concesión. ¿Cuál es? Que haya infidelidad, que haya adulterio, o como dice en griego, que haya porneia. Porneia es la palabra griega que se usa en estos contextos donde te habla del divorcio. Y porneia no solo quiere decir adulterio como lo entendemos tú y yo, o no solo quiere decir sexo con otra persona. Porneia es una palabra que abarca toda una gama de inmoralidad sexual. O sea, no es solo que haya sido infiel o no. Si una persona es adicta a la pornografía,
y no se quiere arrepentir, ¿ok? Digo, yo no conozco el caso, es lo que tú me estás contando así nada más. Tendríamos que conocer el caso a mayor profundidad, porque estas cosas los pastores tienen que juzgarlas caso por caso. Pero ahí donde hay porneia, donde hay inmoralidad sexual no arrepentida, esa es la clave, no arrepentida. O sea, donde el cónyuge culpable no se quiere arrepentir. Porque ahí donde el cónyuge se arrepiente, Dios te manda a perdonar. Y como el divorcio no es parte del diseño original, Dios te manda no separar lo que lo unió. Pero ahí cuando la otra persona no se arrepiente y está inmiscuida en una conducta inmoral, que está dañando a la familia, que está dañando al cónyuge inocente, entre comillas, Cristo permitió el divorcio. Ahora, quiero que vean cómo responden los discípulos. Entonces los discípulos dijeron, oye, si así son las cosas, será mejor no casarse. O sea, si no me puedo yo ya divorciar por cualquier cosa, mejor no me caso. Porque es lo que estaban acostumbrados a hacer ya como cultura. Oye, si así son las cosas, si realmente solo me puedo divorciar por esta causa, por esta causa, es mejor no casarse. Cristo dice, no todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús. Solo aquellos que reciben ¿qué? El don de Dios, ayuda de Dios, la gracia de Dios. ¿Para qué? Para estar bien sin casarse. Dice, algunos, llegan y nacen como eunucos. Esta es una persona que no tiene deseo sexual. Otros los hacen eunucos, aquí pues los hacían eunucos a la fuerza. Y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda que lo acepte. Cristo está diciendo lo mismo que Pablo. Y Pablo ya nos lo va a decir después. Sería mejor no casarse que estar casado. Eso es lo que dijo Pablo. Y Pablo le está, haciendo eco a Cristo. Y luego Pablo te explica por qué. Dice, pero no todos tienen esta gracia de Dios. No toda persona puede vivir una vida en santidad sin estar casada. Hay gente que sí. Por amor al reino del cielo, porque tienen esa gracia de Dios, no se casan y viven como solteros toda su vida. Pero no todos pueden recibir esta palabra. Porque muchos de ustedes van a necesitar una esposa, van a necesitar un esposo, por causa de su pecado. Entre las cosas por las que Pablo dice que es mejor que no te cases, básicamente te dice, porque en el matrimonio vas a experimentar muchos dolores y sufrimientos y yo te los quisiera evitar. Y Pablo lo sabe porque Pablo estuvo casado. Hay gente que cree que Pablo fue soltero toda la vida. No, Pablo estuvo casado. Pablo tuvo que haber estado casado, porque era miembro del Sanedrín. Para ser un miembro del Sanedrín tenías que ser un hombre casado. Ahora, ¿qué pasó con la esposa de Pablo? No lo sabemos. Unos comentaristas piensan que se murió y quedó viudo. Otros comentaristas piensan que se divorció de Pablo cuando Pablo se hizo cristiano. No lo sabemos. Pero de que él tuvo una esposa, él tuvo una esposa. Por eso él sabe lo que es la vida matrimonial. Y dice Pablo, vas a tener muchos conflictos y muchos sufrimientos en tu matrimonio. Y yo te los quiero evitar. Lo que Pablo hizo después de que se divorció o que quedó viudo, fue ya no volverse a casar. Entonces, él ya quedó célibe, pues, después de que estuvo casado y ya no, y por la razón que sea, ya se fue su esposo, se murió su esposa, él ya no se casó otra vez. Entonces, él se pone como un ejemplo de la soltería. Pero Pablo estuvo casado porque Pablo era miembro del Sanedrín. Y Pablo, cuando te habla del matrimonio, te habla como alguien que sabe de lo que está hablando. ¿Ok? Pero acá el tema es el divorcio, en este caso en particular, se está permitiendo para la inmoralidad sexual. Entonces, en el caso que tú me pones, voy, Julio, en el caso que tú me pones, Gaby, digo, se tendría que ver mucho más a profundidad, conocer más el asunto, platicar con las dos personas, todo esto, pero sí, al final, el tema es que había un problema de pornografía y el cuate no se quería arrepentir. A mí me parece que el divorcio fue, si es que se dio, el divorcio fue lícito, porque cumple con la causal que Cristo dejó para divorciarte. ¿Qué pasó, Julio? Perdón. Digo, me queda claro esa parte. Que
hay ciertas situaciones que se regulan, de hecho el divorcio también, si nos vamos a Deuteronomio 24, creo hay una, lo regula también Moisés, ¿no? Me llama la atención, pero no cambies de... Ok. Lo que puedo observar aquí, en donde está, dice, más arribita, por favor. Allá, dice. Dice en el 8, por favor. 8. Y tiene que ver con lo que mencionábamos en el Antiguo Testamento, que Dios actualmente para nosotros lo que se regula en cuestión del divorcio, la poligamia deja a una autoridad, en ese caso la autoridad civil en nuestro país, que es la que regula estas cuestiones. ¿Sí? Y me llama la atención que Jesús, por ejemplo, cuando contesta en el 8, no dijo Jesús, Dios permitió el divorcio, sino que dijo Moisés permitió el divorcio, ¿no? Como diciendo, hay una autoridad, que en ese caso era Moisés, que fue el que les permitió eso, ¿no? A ver, ahí nada más te voy a hacer un comentario. Cuando dice que Moisés permitió el divorcio, es Dios quien permitió el divorcio, porque cuando dice que Moisés fue, es porque está en la Biblia. Y quien inspiró toda la Biblia fue Dios. Y es algo bien importante, porque hay veces que vamos a ver estas cosas que parece como que es la opinión de Moisés, o cuando, o sea, creo que fue el viernes pasado cuando vimos que Pablo dijo, yo no tengo un mandato expreso del Señor en este asunto, pero yo digo que hay gente que dice, bueno, es que eso es lo que quería Moisés, es lo que pensaba Pablo, pero el problema es que cuando vamos a Timoteo y te dice que toda la escritura de manera plenaria es inspirada por Dios, es que absolutamente cada letra de Génesis hasta Apocalipsis 22 es autoría de Dios, que Dios usa, por ejemplo, vamos a Moisés, porque es por medio de él, por esa intermediación que él tiene, por quien le da toda la ley al pueblo, pero la ley no viene de Moisés, la ley viene de Dios. Entonces, cuando te está diciendo que Moisés permite el divorcio, la realidad es que lo está permitiendo Dios, porque él no se inventó la ley, él no puso ninguna ley que no le hubiera dado Dios a él. Él recibió la ley en el Sinaí, Dios se la dio. Entonces, él solo fue el receptáculo, digamos, para llevarle al pueblo, y esta es la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, se tiene que aceptar que, aunque diga Moisés ahí, si crees en la inspiración plenaria de la Escritura, se tiene que aceptar que absolutamente toda la Biblia está inspirada. Y si decimos que unas partes son digamos, opinión pues, de Moisés o de Pablo, cortamos con la inspiración bíblica, y entonces lo que vamos a hacer es que le damos una autoridad distinta, digamos, a ciertos pasajes, o lo que pasa con muchos cristianos, que generalmente, bueno, pues son nuevos, cuando tienen su Biblia y llegan a los evangelios, todas las palabras en rojo que pertenecen a Jesús, como que las creen con más autoridad que las palabras en negro que pertenecen a Pablo, ¿no? Cuando la realidad es que las rojas y las negras, tanto Moisés como Pablo, todo lo que escribieron vino directamente de Dios. Entonces, si el divorcio está permitido, no es porque Moisés lo quiso permitir, es porque Dios lo quiso permitir por medio de Moisés. Ok. ¿No? Digo, eso es importante porque una vez estaba yo platicando con un brother presbiteriano ahí en Cuernavaca, cuando en la congregación en donde yo estaba, pues nos empezaron que las mujeres prediquen y que sean pastoras y esto, hace muchos años, y yo me acerqué con el pastor y le dije, brother, muéstrame en la Biblia dónde está sacando eso. Y él por lo menos pues vieron esto y me dijo, es que digo, sinceramente no hay fundamento bíblico para lo que creo, pero lo creo, ¿no? Ah, ok, bueno, está bien. Entonces ese día, pues él estaba con un amigo suyo y yo empecé digo que también era pastor, y yo empecé a discutir con él respecto a los mandamientos de Pablo para la mujer en el contexto de la liturgia, ¿no? Cuando Pablo dice que no puede enseñar, tal, y este brother me decía, hermano, esa es la opinión de Pablo, no de Dios. Y yo me quedé horrorizado porque le dije, ¿eres un liberal o eres un pastor? Porque si eres un pastor, tienes que aceptar la inspiración plena de la Biblia. Y si vamos a empezar a decir estas partes de la Biblia están inspiradas y estas no, tenemos un problema grandísimo. Porque entonces el juez de las escrituras eres tú. Y tú eres el que se para por encima de la escritura y dice, esta parte sí me gusta es de Dios, esta parte que no me gusta es de Pablo. Ok. ¿No? Cuando en la Biblia tienen la misma autoridad. Entonces,
El caso, bueno, pues que refiere Gaby, es difícil, pero si fue así como lo estás planteando, y te digo, sin conocer todos los detalles, como es una causa de porneia, como es una causa de inmoralidad sexual, el divorcio está permitido. Escúchenme muy bien esto, está permitido, no está mandado. Dios nunca te va a mandar el divorcio, aunque haya inmoralidad sexual. No te lo va a mandar, te lo va a permitir. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Por favor, vamos, hermana Ileana. Gracias. Si me divorcio por esa inmoralidad sexual, yo puedo divorciarme de mi esposo, pero no me puedo volver a casar. A ver, aquí está el tema del divorcio y nuevo matrimonio, ¿ok? Lo que Cristo aquí está diciendo es, hay una causal por la cual Dios te permite que te divorcies, ¿ok? Es cuando el cónyuge culpable está cometiendo inmoralidad sexual. En ese caso, una parte, digamos, del matrimonio está cometiendo un acto tan grave y nefasto en perjuicio del otro, que Dios permite que el cónyuge, entre comillas, inocente, se divorcie. ¿Ok? Y ahí ya no hay un adulterio cuando la persona se casa con otra. Y esta es, o sea, es la clave para que digamos eso. Cristo está diciendo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si alguien se divorcia de su esposa o de su esposo, va a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque para Dios están, a ver, tú con tu esposo para Dios están unidos. Dice que lo que Dios unió, nadie lo separe. Entonces, para la mente de Dios, tú y tu esposo son uno. Si él se divorcia o tú te divorcias y te casas con otro, dice, cometerías adulterio. Porque para Dios tú sigues estando casado con tu esposo. Entonces, no te puedes casar con otra persona a no ser que, y aquí viene la exclusión, que sea por causa de porneia. Entonces, la Biblia te dice claramente que cuando te casas con otra persona, estás cometiendo adulterio a no ser que, y ese a no ser que cambia todo. Entonces, si tú te divorcias, por ejemplo, de tu esposo por causa de inmoralidad sexual, tú te puedes volver a casar. Y Pablo te lo va a decir después, dice nada más que sea en el Señor. O sea, que te cases con un cristiano. ¿Ok? Pero sí es posible el matrimonio después del divorcio, cuando tú eres el cónyuge inocente y hubo porneia o inmoralidad sexual no arrepentida. Cuando el divorcio es por otra causa que no sea esta o la que ya vimos y veremos después con Pablo, porque él también da una causa diferente a la que dio Cristo. Por eso es que hay dos causas de divorcio y nuevo matrimonio bíblico, porque las dos son inspiradas. Pero si no es por una de estas dos causas, te puedes separar o divorciar de tu esposo, pero no te puedes volver a casar. No te deberías volver a casar. ¿Ok? A menos que tu esposo ya divorciado se case con otra mujer y entonces ya se cometió, digamos, adulterio, entonces ya te puedes divorciar, ya te puedes volver a casar. ¿Sí me explico? O a menos que tu esposo se muera, porque ahí ya no estás tú sujeta, vamos a la ley del marido. ¿Qué pasó? Okay. O sea, supongamos que en un matrimonio no hay violencia o hay problemas económicos o simplemente ya se aborrecen, ¿no? Ya no quieren estar juntos. Te divorcias, no te puedes volver a casar. Al menos que haya sido, o sea, que el divorcio haya sido por estos temas, ¿no? Pornografía, infidelidad. Por cualquier inmoralidad sexual. Okay. Por bestialismo, ¿no? Que también está en Levíticos, si lo han leído, también ahí está. O sea, el hombre es tan perverso que hasta el bestialismo tuvo Dios que denunciar, ¿no? Entonces, es por cualquier inmoralidad sexual. Pero perdón, como bestialismo. Es la gente que tiene sexo con animales. Ya. ¿No? O sea, son prácticas muy, muy repulsivas, pero todo eso está incluido ahí en la porneia. Ahora, cuando una pareja llega, cuando una chica llega y se divorcia, generalmente es la chica por violencia
¿no? No se debería volver a casar. A menos que una vez ya que se divorció, el excónyuge se case primero. Entonces, él ya está violando el matrimonio con adulterio, porque para Dios siguen juntos. ¿Ok? Entonces, él se casa primero, ella ya se puede volver a casar otra vez, porque él ya cometió adulterio y es obvio que ya no va a regresar. ¿Ok? Pero aún ahí, cuando hay una separación en el matrimonio, Pablo dice: quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Cuando hay una separación por una de las, o sea, que no es esta causa o la que dio Pablo, dice Pablo: quédate sin casar o reconcíliate con tu esposo. Pero ahora, y lo voy a complicar un poco más ya para ir terminando y cerrando. Si tú te divorcias por una causa no bíblica y te vuelves a casar, estás cometiendo adulterio. Pero si después, por la gracia de Dios, te arrepientes, tú y tu nuevo cónyuge, Dios no te manda que te divorcies del nuevo cónyuge. Me explico, porque sería un divorcio más. Entonces, lo que yo les decía es, hay casos, y pueden hablar con pastores que se dediquen a consejería y se los van a decir, hay casos muy complicados en la iglesia hoy, del siglo XXI, donde un matrimonio está ahí como congregantes, ahí en la iglesia el esposo conoce a otra mujer también de la iglesia, comete adulterio con ella, rompe su familia, se divorcia de su esposa, se casa con la hermana, con la nueva amante que tiene, salen de la iglesia. Aquí en la iglesia queda su ex esposa con sus hijos sufriendo, él ya se fue con la ex amante, vamos, hermana, lo que sea, se casan, cometen adulterio, luego se arrepienten, Dios los trae a convicción de pecado y regresan a la iglesia a pedir perdón, ya como un nuevo matrimonio. Y algo que no me parece muy sabio, pero a veces pasa, piden congregarse en el mismo lugar, donde está la excónyuge y los hijos. Y entonces, si Dios ya les ha perdonado, porque Dios les ha perdonado, porque no hay nada que Cristo no haya borrado en la cruz, ellos no les pueden impedir congregarse ahí. Entonces, de repente tienes situaciones tan difíciles, y me las contaron en el seminario, ¿no? Tienes a la nueva pareja en la iglesia, arrepentidos, recibidos a la comunión otra vez, y tienes a la vieja familia conviviendo juntos ahí. No es fácil. No es fácil, por eso es que debemos orar por los pastores, porque a veces tienen que tomar decisiones bien complicadas. Pero también reconocemos que el adulterio no es el pecado imperdonable. Y si no es el pecado imperdonable, no hay ningún pecado más que el imperdonable, que no es ese, que Cristo no perdone. Así sea lo más grave, lo más oscuro, lo más terrorífico, no hay nada que Cristo no perdone cuando una persona viene a Él de manera penitente. Entonces, no es un tema tan blanco y negro. Digo, ya vimos los principios, ahí están, pero ya cuando los quieres bajar a los casos particulares, básicamente tienes que irlos viendo caso por caso, porque no todas las relaciones son iguales, ¿no? Entonces tienes que ir viendo el caso por caso antes de que los ancianos juzguen si el divorcio de esta persona será bíblico para nuevo matrimonio o no. Porque no es sencillo. Pero de que está permitido, sí. ¿Vale? En el caso actual, tienen que juzgar bajo nuestras leyes civiles. No, o sea, yo no me refiero bajo la ley civil, porque, o sea, pues al final del día, en el caso actual, basta con que tú pidas el divorcio sin mostrar ninguna causa y te lo dan. En todo el país ya es así. Entonces aquí en México tú no puedes impedir el divorcio a nadie. Quiero decir, jurídicamente. Antes todavía digo, estoy hablando hace, no, bueno, tampoco tanto, 2011, 2012, 2013 todavía, que yo me dedicaba mucho a materia familiar. Ahí cuando llevabas un divorcio, era todavía con expresión, o sea, por cuanto a la causa, ¿por qué te vas a divorciar? Y el código contenía ciertas causales de divorcio, ¿no? Y tú tenías que ver cuál de las causales que estaban en el código es la que tú vas a usar. Y si la causal que tú querías expresar no estaba en el código, no te podías divorciar. Entonces, cuando, era por violencia familiar, por ejemplo, o por adulterio, o por tal,
tú tomabas una causal del código y todo el juicio trataba de demostrar esa causal, ¿no? Vía presentando periciales, presentando testimoniales, ¿no? O sea, y es cuando tú le mostrabas al juez que la conducta del demandado actualizó, quiere decir que la conducta del demandado cumplió con los requisitos que establece el código para esta causal de divorcio, entonces el juez decía, te declaro divorciado. Pero si no le podías demostrar al juez que la causal realmente sucedió, el juez dictaba sentencia y decía el matrimonio subsiste. Pero hoy ya no es así. Hoy se reformaron los códigos familiares y está lo que se conoce como el divorcio incausado, sin expresión de una causa determinada, o generalmente se dice divorcio express, donde solo basta que cualquiera de las partes vaya al juez y le pida el divorcio sin que diga por qué, y el juez en automático se lo da. Entonces, cuando yo te digo juzgar, yo no me refiero a temas de la ley civil, porque la ley civil te deja que te, o sea, bueno, que te divorcies y te vuelvas a casar sin ningún problema, en todos los casos. Yo me refiero como cristianos con base en la palabra de Dios. Porque es, o sea, porque es una pregunta como muy recurrente. Cuando el divorcio es inevitable, el cónyuge inocente siempre se pregunta, ¿me voy a poder volver a casar o no? ¿No? Y entonces ahí viene caso por caso, manden. Aquí, digo, está muy explícito, ¿no? La forma, el 8, en el capítulo 8, en el versículo 8, ¿no? La única condicionante, ¿no? Sí, o sea, vamos, aquí está esta, y te digo, la de Pablo también, que no creo que nos dé tiempo de que veamos hoy, pero la podemos ver el próximo viernes un ratito y le seguimos con Génesis, pero solo son 2 causales bíblicas para divorcio y nuevo matrimonio, 2, no más. Las demás no existen. Si alguien se divorcia por algo que no son estas 2 causales, no se debería volver a casar. A menos que el ex esposo, ex esposa se casen primero cometiendo entonces adulterio, ya se pueden volver a casar. O que se casaran ellos mismos primero cometiendo adulterio, un pecado, luego se arrepintieran y pues ya quedan casados. Pero todo esto, sea bíblico, no bíblico, la causal, lo que sea, todo esto, nada de esto es parte del plan de Dios. Entonces, lo único que quiero que nos quede bien claro hoy es que el divorcio no es un mandamiento, es una concesión ante la dureza de nuestro corazón. Así como la poligamia no es un mandamiento, es una concesión que Dios hizo por la dureza del corazón humano. ¿Ok? Y no es lo ideal y no es la intención original de Dios, ni lo uno ni lo otro, pero están. Y Dios, hay veces en la Biblia que solo reconoce las instituciones humanas y las regula, pero no las quita. Un caso bien claro es la esclavitud. Cuando tú lees lo que la Biblia te habla de la esclavitud, en ningún caso, en ningún momento vas a ver que Dios la condene. En ningún momento vas a ver que Dios la critique. Solamente la regula, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, solo la reconoce como existiendo en la sociedad y le ponen, o sea, como un marco cristiano alrededor sobre cómo se tiene que conducir un esclavo, cómo se tiene que conducir un amo, como para Cristo los dos. Pero no te dice que es malo ser esclavo. Pablo te dice, si te es posible, si puedes ser un hombre sin esclavitud, pues libérate y busca liberarte, si puedes, por medios lícitos y jurídicos, ¿no? Si puedes ser, vamos, un hombre sin que esté sujeto al yugo de esclavitud, pues, o sea, pues qué bueno, y libérate. Pero si no puedes ser un hombre sin esclavitud o libre, pues quédate ahí y vive como un esclavo guardando estos mandamientos de Dios. Entonces, no sé, yo creo que le dejamos acá porque ya son 8:21. Fue, creo yo, una buena plática, muchas preguntas muy, muy buenas, muy interesantes. Al final, les digo lo que les dije al principio, la poligamia es un pecado, el divorcio es un pecado, no las celebramos, no las inducimos, no las aplaudimos, no decimos que están muy bien, están muy mal, no son parte del diseño original de Dios, pero Dios las deja como concesiones. Por eso es que, y regresando al punto de hace 8 días, no estoy de acuerdo con los pastores que dicen que se divorcie de una. Y espero haberles dejado claro el porqué. Ahora, no es un caso en realidad que vamos a encontrar, pues creo que nunca en nuestra vida, ¿no?
pero son preguntas hipotéticas que me gusta hacer a veces nada más para generar polémica, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, inquietud? Antes de que terminemos, cortemos acá. No. 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 Ok. Entonces vamos a terminar. Vamos a darle gracias a Dios. Solo permítanme, voy a parar con la grabación un momento.